Muy buenos días y agradecemos su presencia en esta última videoconferencia de la serie que iniciamos el año pasado de 10 webinars en donde teníamos como objetivo presentar los resultados de los grupos de trabajo que estuvieron funcionando durante el bienio 2022-2023 en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. El día de hoy, como les decía, tenemos nuestro último grupo y con esto cerramos este cierre. Específicamente, hoy tenemos la presentación del grupo de trabajo denominado Recomendaciones para la medición de las percepciones en las encuestas de hogares. Este grupo contó con la participación de 8 países de la región y fue liderado por los colegas del INEGI México que el día de hoy nos están acompañando. Además, contó con el apoyo de la División de Estadística de la CEPAL como Secretaría Técnica. Como les comentaba, el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Adriana Pérez Amador, que es investigadora de la División General de Integración, Análisis e Investigación del INEGI, y Gerardo Leiva Parra, que es director general adjunto de investigación de esta misma institución, a quienes les damos la cordial bienvenida y les agradecemos por la labor que han realizado durante este bienio en este grupo de trabajo. Como antecedente, antes de darle la palabra a Adriana y a Gerardo, me gustaría comentarles que en los últimos años se han observado un interés cada vez mayor por parte de la comunidad internacional en la consideración de los temas de percepción, evaluaciones y experiencias de las personas sobre sus propias vidas. Esto se ha reforzado por la ola de protestas sociales que hemos tenido en distintos países de la región, así como por las crisis generadas debido a la pandemia del COVID-2019. Poniendo un poquito de manifiesto la desconexión que existe entre las élites y la ciudadanía y poniendo en evidencia la necesidad de medir y comprender mejor estos fenómenos y las percepciones de las personas respecto a ellos. Este interés creciente también ha sido expresado en la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible a través de algunos indicadores que presenta esta agenda de desarrollo basados en percepciones, específicamente los referidos a discriminación e inseguridad. Sin embargo, en nuestra región existe aún un camino por recorrer importante, ya que son pocos los países quienes han logrado incluir preguntas de este tipo en sus encuestas, y es por ello que este grupo se volvió tan importante durante el último bienio y su trabajo estuvo enfocado en poder construir el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas estadísticos nacionales de nuestra región para ir avanzando cada vez más en la medida del bienestar sobre la base de una información subjetiva. Antes de darle la palabra a Adriana y a Gerardo, les quiero recordar que pueden hacernos llegar sus consultas a través del chat a lo largo de la presentación de ambos y al finalizar su presentación tendremos un espacio para comentarios y resolver sus preguntas. Además, quienes deseen intervenir pueden levantar su mano virtual para que les habilitemos el micrófono. Así que, sin más, nuevamente doy la bienvenida a Gerardo y a Adriana y les dejo con la palabra para que iniciemos la presentación. Muchísimas gracias por la introducción. Nosotros en el INEGI estamos realmente muy agradecidos por la oportunidad de platicar con ustedes acerca de lo que se desarrolló en este grupo de trabajo, porque el tema de percepciones en el cual hemos venido trabajando desde hace ya bastantes años en el INEGI, que también, digamos, como se comentaba en la introducción, es una vertiente del desarrollo de la estadística oficial relevante en la región, pues viene bastante bien que se discuta de manera organizada para que tengamos acuerdos mínimos sobre cuáles serían las temáticas que fundamentalmente quisiéramos abordar en la región en primera instancia desde la perspectiva subjetiva y cuáles serían los abordajes específicos en términos del fraseo de las preguntas y las baterías temáticas que podríamos aprovechar dada la experiencia que tenemos en algunos países de la región en el tema. Entonces, lo que resulta de este grupo de percepciones es justamente eso, ¿no? Una discusión del tema, una identificación de áreas temáticas de interés
y una propuesta específica de preguntas que se pueden incorporar en las encuestas que levantamos en las diferentes oficinas estadísticas de la región. Dicho eso, yo quisiera simplemente subrayar que la perspectiva subjetiva que pues con frecuencia eh, vemos como un tema de nivel inferior o tendemos a ver como un tema de nivel inferior al de las estadísticas que consideramos más duras y objetivas en los países, pues está cobrando esta importancia de la que se ha comentado desde la introducción, pues porque a fin de cuentas, las actividades de las políticas públicas y las acciones para el desarrollo en los países eh, buscan incidir en mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues no puede uno dejar de lado la manera en que las personas perciben su realidad, esa realidad que resulta con frecuencia de las acciones de política pública, o que invita a la realización y diseño de esas acciones de política para resolver problemas. Entonces, digamos como una acción de monitoreo y de evaluación de cómo están percibiendo las personas las circunstancias bajo las cuales viven, sean inducidas por la política pública o no, pues es fundamentalmente importante. Entonces, si el fin es el bienestar de las personas y el juez principal de cómo y de qué, en qué medidas están viviendo sus vidas las personas son ellas mismas, pues es importante que tengamos información directa de parte de las personas, hombres y mujeres, de la población en general, respecto de cómo están experimentando sus vidas y cómo están experimentando distintas dimensiones de sus vidas, cómo van en la vivencia de su seguridad personal, seguridad pública, seguridad laboral, salud, educación, en fin, de todas las dimensiones que pueden tener relevancia para la cuestión pública, porque como todos sabemos, la manera en que se perciben las situaciones que puede o no coincidir con las mediciones objetivas es relevante por sí misma. Tenemos, pues, como ejemplo más o menos lejano ya, pero muy bien documentado, el de las condiciones en las cuales estaban prosperando económicamente algunos países del norte de África durante la primavera árabe ya hace algunos años, y que pues si hubiéramos atendido a los indicadores objetivos no nos hubiéramos podido esperar que hubiera insurrecciones como las que hubo en aquellos momentos y más recientemente, por ejemplo, lo que pasó en Chile en 2019, que para, al menos en términos comparativos, las condiciones objetivas del país parecían bastante ventajosas, de manera que hubiera uno podido esperar este tipo de protestas en otras partes de la región y no ahí, pero digamos parte de la experiencia que nos reflejan estas situaciones históricas, pues es que es muy importante que tengamos indicadores de carácter subjetivo, tanto de las experiencias, de vivencias personales, de cómo están transcurriendo por su vida las personas, como las valoraciones subjetivas que tienen de las condiciones subjetivas de la vida que experimentan. A fin de cuentas, las experiencias subjetivas pueden abordarse desde una perspectiva objetiva, medirse de manera consistente y reportarse de manera que sean útiles para un mejor diagnóstico de la situación social y un mejor diseño de políticas públicas. Entonces, digamos, en ese contexto tenemos el trabajo de este grupo con los resultados que les comentaba hace unos momentos, y mi compañera Adriana pues nos va a exponer cómo es que se motivó
integró el grupo, cuáles son los principales resultados del trabajo y qué podemos esperar de ellos. Entonces, si están de acuerdo, le damos la palabra a Adriana Pérez. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Entonces, yo me voy a apoyar de una presentación que les voy a compartir en este momento. Listo, ¿verdad? No todavía, Adriana. ¿Todavía no se ve? No, Ay, a ver. Listo, ¿verdad? ahí sí. Te falta Ahí sí, poner la modo ok. presentación y Muy bien, estamos. perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento a la red de transmisión del conocimiento por el espacio que nos proporcionan para compartir los resultados de este grupo de trabajo. Y pues gracias a Olga y a Gerardo por la introducción. Efectivamente, pues este grupo se trata de generar unas recomendaciones para la medición de percepciones en las encuestas de hogares específicamente. Eh, este grupo de trabajo fue formado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y como se mencionó, estuvo conformada por personas de los siguientes países, de las oficinas nacionales de estadística, principalmente Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, México fungió como país coordinador y Paraguay, Perú y Uruguay. La CEPAL fungió como secretaría técnica y el objetivo general del grupo fue contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los sistemas estadísticos nacionales, como ya lo han mencionado e introducido, para la medición del bienestar, pero basada en información subjetiva. Los objetivos específicos, pues son objetivos que se van a ir tocando a lo largo de la presentación, dado que son parte como del trabajo que consistía en recopilar las experiencias de los países, en consultar a los países sobre las temáticas relevantes, etcétera. Entonces, estas recomendaciones para la medición de las percepciones de encuestas de hogares es un documento en donde se busca establecer criterios generales para desarrollar un marco de indicadores basado en percepciones que consideren ámbitos temáticos relevantes para la región, eh, eh, haciendo uso de la perspectiva de género e interseccional como una perspectiva, sabemos, transversal al proceso de generación de información estadística, que nos permita medir el bienestar y la calidad de vida de las personas. El documento, Recomendaciones para la medición de percepciones en las encuestas de hogares, se estructura con los siguientes apartados. Contamos con antecedentes y los objetivos del documento, los criterios generales para definir este marco de indicadores basado en percepciones, las experiencias internacionales que pudimos recopilar, la perspectiva de género e interseccional en la medición de percepciones, el marco conceptual y metodológico, la propuesta de indicadores de percepciones, las conclusiones, y como anexo contamos con las baterías de preguntas con sus fraseos. Es un anexo que forma parte del documento, pero también hay un anexo en Excel donde están ampliadas estas baterías para quizá facilitar la consulta y las referencias. En cuanto a los antecedentes, pues bueno, ya lo han mencionado en la introducción. La comunidad estadística internacional ha llegado desde hace años a un consenso acerca de la importancia de contar con información sobre percepciones, sentimientos y evaluaciones de las personas sobre su entorno y sobre sus propias experiencias, con el fin de complementar la información objetiva vasta que ya se tiene sobre las condiciones de vida de la población. Y ejemplo de este consenso internacional es estos indicadores que ya están posicionados en tableros de organismos internacionales, que son
en el caso de los ODS, pues fruto de un consenso democrático a nivel internacional, en el que encontramos pues, estos indicadores, como ya se mencionó, centrados un tanto en la seguridad y en la discriminación. En el caso de los ODS, tenemos esta proporción de población que se declara haberse sentido discriminada. También en el caso de ambos tableros de indicadores está la proporción de población que se siente segura caminando sola en la zona en la que vive después del anochecer o cuando es oscuro, cuando ya está oscuro, la población satisfecha en su última experiencia de servicios públicos, en el caso de ODS, desagregado por distintos tipos de servicios públicos, la población que cree que es tomada en cuenta en las decisiones o que las decisiones de gobierno son inclusivas. En el caso del marco de bienestar, también esta percepción de tener voz en el gobierno y se introducen estos indicadores específicamente de bienestar subjetivo, que son la satisfacción con la vida, el balance anímico y también indicadores de confianza, estos últimos, tanto los de satisfacción como los de confianza, pues derivados de lineamientos específicos que la OCDE tiene para la medición de bienestar subjetivo y de confianza. Entonces, pues los criterios generales para definir este marco de indicadores basado en percepciones, pues son la multidimensionalidad, tomando como referencia el marco de la OCDE, en el que el bienestar se ve desde distintas dimensiones temáticas, por así decirlo, desde distintos ámbitos que son importantes para la calidad para la vida de las personas. En este sentido es la multidimensionalidad, en que es multitemático, pero también en que una misma temática puede tener, vamos a decir, como subtemas o como nuevamente subdimensiones, y que además cada una de las dimensiones puede ser medida a través de más de un indicador. No, no necesariamente un solo indicador nos va a dar cuenta de un subtema o de una temática en particular. La complementariedad tiene que ver con esta necesidad de contar con indicadores que complementen a los indicadores objetivos, no es un tema de sustitución, eso se ha dicho reiteradamente en los foros internacionales, no se trata de utilizar uno en lugar del otro, sino simplemente complementar, ampliar la visión, reconocer que cada indicador tiene sus limitaciones y que entonces por eso es necesario esta complementariedad. Las mejores prácticas pues tienen que ver con el aprovechamiento tanto de los lineamientos ya existentes, de las prácticas que los países de la región han implementado a través de sus oficinas nacionales de estadísticas siguiendo estas guías internacionales. La viabilidad tiene que ver con que la construcción de los indicadores pues provenga de información con la que se pueda contar, que sean útiles y relevantes en términos de diseño de políticas públicas, y la comparabilidad pues tiene que ver con que en la medida en la que acordemos el uso de ciertas formas de preguntar, de ciertos fraseos, la medida de lo posible, obviamente adaptado a nuestros regionalismos, por así decirlo, pero utilizando las mismas escalas de respuesta, etcétera, pues vamos a lograr comparabilidad internacional. Estos serían los criterios generales para la construcción de estos indicadores. Y pues se consultó a través del grupo de trabajo cuáles eran estos ámbitos temáticos que se consideraban relevantes para el diseño de políticas públicas encaminadas al bienestar, a la calidad de vida de las personas, y resultaron estos 14, perdón, bienestar subjetivo, cohesión social, confianza, discriminación, educación, estratificación social, medio ambiente, seguridad, salud, situación económica, trabajo y calidad del empleo, uso de tecnologías de información, uso del tiempo, vivienda y entorno.
Entonces nos dimos a la tarea de hacer una recopilación de estas experiencias nacionales. Se plasman en el documento las que provienen principalmente de 3 países. En el caso de Chile, Chile cuenta con su encuesta de caracterización socioeconómica nacional y una submuestra de esta encuesta. A una submuestra de esta encuesta se levantó la encuesta de bienestar social. Esta encuesta provee información sobre las condiciones, bueno, tanto la CACEN como la EBS en su conjunto proveen información sobre condiciones materiales de vida en las que se consideran el ingreso, el trabajo, las ganancias, la vivienda, y estas, dado que es una submuestra, puede ser vinculado con indicadores sobre calidad de vida que incluyen salud, balance vida-trabajo, educación, relaciones sociales, gobernanza, compromiso cívico, seguridad personal, bienestar subjetivo, y entonces ellos pueden tener esta riqueza de información, dado que pueden ser vinculados a través de un mismo marco muestral. En el caso del DANE de Colombia, cuentan con varios programas de información: la encuesta de calidad de vida, la encuesta de cultura política, la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, la encuesta de pulso social y pulso empresarial. Y estas encuestas en hogares siguen recomendaciones para la medición del bienestar subjetivo, produciendo indicadores sobre percepciones, actitudes, percepciones subjetivas, actitudes, experiencias y expectativas. En el caso de México, pues hay también varios programas de información a través de los cuales se capta información sobre percepciones. Como lo mencionó Gerardo al inicio, tenemos ya una historia importante, cerca de 10 años, que se levanta el módulo de bienestar autorreportado, que nos provee indicadores a nivel nacional sobre las 3 dimensiones del bienestar subjetivo. Están otras de carácter quizá no regular, especiales, como la EDER, como la ENVIARE, otras de carácter regular como la ENCO, la de percepción de confianza del consumidor, etcétera. Y aquí lo que nos gustaría señalar en esta presentación es que porque digamos es algo relevante metodológicamente hablando para la captación de percepciones, de información basada en percepciones subjetivas en hogares, es que la mayoría de las encuestas que miden percepciones siempre van a captar de inicio información auxiliar sobre características de la vivienda, de las unidades de observación, vivienda, hogares, así como de los residentes de las viviendas que conforman los hogares. Y después la batería de preguntas que abordan percepciones se van a aplicar a un informante seleccionado dentro de los miembros del hogar que ha sido seleccionado de manera aleatoria, a quien se le aplica estas preguntas de manera directa, de manera que pues son, vamos a decir, las respuestas son un reporte personal de su propia situación. Y esto suele estar siempre dirigido a personas adultas, es decir, a personas de 18 años y más en el caso de México. Em, Mencionábamos que tomamos en cuenta la perspectiva de género interseccional como una perspectiva que es transversal a todas las etapas del proceso de generación de información estadística. Y por supuesto, para el diseño de indicadores, pues tiene que estar siempre presente, ¿no? De manera que los indicadores nos permitan mostrar cómo, más allá del género, hay otras condiciones como la etnia, el fenotipo, la clase social, la orientación sexual, que responde a categorías tanto biológicas como sociales y culturales que tienen un potencial sinérgico. Y esta medición de las distintas manifestaciones de la discriminación es indispensable para evidenciar las desigualdades. Los indicadores basados en percepciones pues nos deben de permitir observar, evidenciar desigualdades, porque es ahí donde la acción de la política pública tiene que estar encaminada. Entonces, bueno, pues por supuesto que seguimos esta perspectiva, y bueno, esto también es importante mencionarlo, pues tiene que ver con qué tipo de información auxiliar, como lo mencionaba anteriormente, puedo recabar, que
va a depender pues también del diseño, de los diseños muestrales, por lo tanto de los tamaños de la muestra, de qué tanto puedo acercarme a poblaciones objetivo para agrupar según distintas condiciones. Y bueno, pues eso depende del diseño muestral, depende de los recursos, pero pues siempre es deseable que podamos construir grupos con base en ciertas características que suelen ser discriminantes para que podamos visibilizar estas desigualdades. Bueno, respecto al marco conceptual, la percepción subjetiva desde una perspectiva constructivista, pues se entiende como un proceso de representación de la realidad por parte de las personas que pues justamente va a variar entre una persona y otra según su propia experiencia y proceso de aprendizaje. Esta perspectiva subjetiva o esta percepción subjetiva va a tratar de privilegiar el significado que la realidad objetiva tiene para las personas. Y es importante, como se mencionó en la introducción, porque estas percepciones, estos significados se van a vincular con nuestras conductas, con nuestras preferencias, con nuestras posiciones respecto a distintos ámbitos de la realidad que por mucho que puedan medirse de forma objetiva, las posiciones de las personas no necesariamente van a ser las mismas. Las medidas subjetivas son un componente crucial de la medición del bienestar general porque proporcionan un criterio alternativo a un punto de vista que puede o no ser distinto a la imagen proporcionada por métricas objetivas, lo mencionó Gerardo al principio, y pues más convencionales que conocemos como el bienestar y de mediciones convencionales que manejamos sobre el bienestar y el progreso, que se centran principalmente en acceso y disponibilidad de recursos, bienes y servicios. Las dimensiones del marco de indicadores o lo que los indicadores quieren indicar tienen que ver con estos elementos, ¿no? Nos deberían proporcionar como el tamaño, la magnitud de cierto fenómeno y en este sentido darnos un contexto macro, ¿no? Generalmente este tipo de indicadores se refiere a prevalencias, a proporciones, pero también a promedios, ¿no? Las desigualdades de carácter horizontal, pues las podemos evidenciar cuando dentro de estos mismos contextos regionales podemos hacer agrupaciones o un desglose con base en distintas características que nos permiten hacer subgrupos como son el sexo o la identidad sexual y de género, la edad, el nivel de escolaridad, entre otras muchas que pueden ser de interés y que nuevamente repito, pues también tiene que ver con las capacidades del diseño estadístico de las encuestas de los hogares para dar cuenta o para permitir estos desgloses entre grupos. Las brechas se refiere más a observar desigualdades entre extremos de una distribución. Si un indicador como satisfacción lo ordenamos y hacemos quintiles, entonces podemos observar cuál es la brecha entre lo que promedia un quintil alto respecto al quintil más bajo, ¿no? Y esto nos da también cierta idea de cómo es la desigualdad en términos en términos de desigualdad vertical, ¿no? Observando este tipo de brechas. Los indicadores de privación tienen que ver con utilizar este extremo, un extremo inferior, digamos, de la distribución, pero donde aquí se determina un umbral de logro, ¿no? Por ejemplo, en escalas que van de 0 a 11, un umbral muy empleado es pues aquellos que califican o otorgan un valor a lo que se pregunta por debajo de 5 o de 0 a 4, ¿no? Y entonces, ¿qué proporción de la población entra aquí? Pues esto es un indicador de privación, ¿no? De privación de satisfacción, por ejemplo, ¿no? Y respecto a los contextos micro y meso, pues tiene que ver con hacer desagregaciones de carácter geográfico,
poniendo atención en las características de la comunidad, incluso el hogar, que pueden representar fortalezas o vulnerabilidades respecto al acceso de bienes, servicios, sistemas de seguridad, etc. Este es un ejemplo de cómo, de lo que se puede encontrar en el documento. Una vez que se definieron los 14 ámbitos temáticos de interés, se desglosan en términos de sus temas y vinculados y de sus subtemas. Por ejemplo, en el caso del bienestar subjetivo tenemos varias temáticas, como el balance anímico, el hedonismo, felicidad, la eudemonía y la satisfacción, que a su vez se puede desagregar en dos subtemas: la satisfacción con la vida actual o la satisfacción en distintos momentos de la vida, desde una perspectiva más longitudinal o más de ciclo de curso de curso de vida. Y en cuanto a la propuesta de indicadores, utilizando también el ejemplo de esta temática de bienestar subjetivo, se propone los indicadores siguientes, ¿no? Por ejemplo, el promedio del balance anímico el día anterior a la entrevista. Este indicador es un indicador que nos permite observar esta dimensión que mencionaba hace un momento, ¿no? Nos da un contexto, pero si también observamos los promedios por grupos, también nos puede ayudar a visibilizar desigualdades. En cuanto al porcentaje de la población cuyo balance anímico, por ejemplo, el día anterior a la entrevista fue negativo, pues nos da el alcance de la privación de un balance anímico, digamos, positivo. Al observar pues este alcance o porcentaje de la población que presenta un balance negativo, ¿no? Aquí pues el umbral, digamos, determinado, pues es simplemente que este promedio del balance pues sea negativo. Otro ejemplo es la distribución porcentual según nivel de felicidad, que nuevamente nos da un contexto, que si lo calculamos por grupos, ya sea sexo o niveles de escolaridad, nos permite observar desigualdades. En el caso de eudemonía, tendríamos un promedio de acuerdo en escala 0 a 10 sobre enunciados de eudemonía, que nuevamente nos da un contexto y que también nos permitiría observar desigualdades por grupo. Lo mismo para el promedio de satisfacción con la vida actual. Y este ejemplo que les mencionaba, ¿no? De indicadores de privación, si yo observo el porcentaje de poblaciones que reportan satisfacción con la vida con una puntuación igual o inferior a 4, pues tengo el alcance de esta privación de satisfacción por parte de la población. Respecto al anexo, aquí pues hicimos una compilación de todas las preguntas con sus fraseos y con sus escalas de respuesta, con el fin de que sean una referencia para que las distintas oficinas nacionales de estadística puedan implementarlo, testearlo en sus encuestas multipropósito basadas en percepciones. Consideramos que este conjunto de preguntas pueden ser adoptados a la región, atendiendo las especificidades y necesidades de cada país. Un ejemplo es este de balance anímico específicamente, que consta de 10 preguntas. Ahora, también se señala, por ejemplo, cuando se sugiere uso de tarjetas. El uso de las tarjetas ha sido también una práctica que ha servido en el caso de México. Nos ha permitido centrar al informante en lo que se está preguntando, también abordar temas sensibles, sin que se tenga que decir en voz alta lo que se está expresando. Entonces, el fraseo es, ahora vea la tarjeta, donde 0 significa que en ningún momento del día y 10 significa todo el día. Los números intermedios, si se acercan a 0, significan durante poco tiempo; si se acercan a 10, la mayor parte del tiempo. Y entonces le pido la observe antes de dar su respuesta. ¿Cuánta parte del día de ayer se sintió
de buen humor, cuánta parte del día de ayer se sintió tranquila, calmada, cuánta parte del día de ayer se sintió con energía, vitalidad. Se espera la respuesta en esta escala. Cuánta parte del día de ayer se sintió concentrada, enfocada en lo que hacía y así, ¿no? Eh, Se indica la fuente, en este caso es la Enviare 2021, y se hacen las anotaciones pertinentes cuando así fue. Cuando algunos fraseos de las preguntas fueron modificados de su versión original, que pueden consultar si se dirigen específicamente a los programas que ahí consultamos y que listamos, para adoptarse, ya sea que detectamos la necesidad de adaptarlo a un lenguaje incluyente, o bien eh, para facilitar su adopción en los contextos regionales. Y bueno, en cuanto a las consideraciones finales, pues podemos concluir que las experiencias de CAPAI son heterogéneas. Sin embargo, pues ya se cuenta con experiencia en la región y además, pues estamos abordando ámbitos temáticos que son de interés general. Las dimensiones que los indicadores abordan buscan reflejar, como se ha reiterado en esta presentación, el contexto, profundizar en las privaciones de determinados grupos de población o bien en las brechas existentes entre grupos. Y creemos que incorporar, o estamos convencidos de que incorporar las estadísticas de percepciones a la oferta regular de las Oficinas Nacionales de Estadística nos va a permitir observar cómo las personas perciben sus condiciones sociales y económicas y además calcular el impacto que los cambios que tienen estas condiciones, que podemos observar a través de otro tipo de indicadores, pues tienen eso, ¿no? Un impacto sobre el bienestar percibido. En cuanto a los alcances del documento, pues se espera que este documento contribuya a la generación de información comparable en la región sobre 14 áreas temáticas relacionadas con el bienestar, igualmente sensibilizar sobre la importancia de integrar los sistemas estadísticos nacionales, encuestas multipropósito que consideren estos ámbitos, dotar a las oficinas nacionales de estadística de un referente para la implementación de encuestas basadas en percepciones, abordando pues, los retos que ello implica. Se proponen baterías de preguntas de interés común y que básicamente es una sistematización de lo que ya, de la experiencia acumulada. Y esto también podría permitir generar un cuestionario base para la medición de percepciones, revisando las experiencias internacionales y seleccionando las mejores prácticas. Hay trabajo por delante, es ideal contar con bases de datos de percepciones subjetivas relacionadas con el bienestar, que sean de acceso público, pues esto tiene que ver con la viabilidad que se mencionaba para el cálculo de indicadores, y construir tableros de indicadores subjetivos que permitan observar estas dimensiones, ¿no? Los contextos, las desigualdades de carácter horizontal y vertical, las proporciones de población en privación del bienestar. Y con esto concluimos la presentación para abrir el espacio a la discusión, y pues no me queda más que agradecer su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación tan detallada. Abrimos ahora el espacio de preguntas y comentarios por parte de quienes nos acompañan hoy día. Ya tenemos una en el chat, así que si te parece, empezamos con esa. Carolina Rodríguez pregunta: una preocupación recurrente de este tipo de encuestas es que la información que capturan podría ser ruido. ¿Cómo podemos determinar si los datos son efectivamente informativos? Gracias, Olga, por la pregunta. Y creo que es una pregunta muy relevante porque refleja la lejanía que de repente tenemos en la Oficina de Estadística Oficial respecto de los temas de carácter subjetivo. Y tendemos a verlos como, les decía en la introducción, datos de segunda categoría, tal vez no confiables. De hecho, una manera eh, de desacreditar la naturaleza de la información de carácter subjetivo es que es muy subjetiva. Y sin embargo, es muy importante tomar en consideración que
el riesgo de que un indicador pueda contener más o menos ruido es independiente si se trata de un indicador objetivo o subjetivo. Y en buena medida depende de para qué quieras el indicador, ¿no? Entonces, es muy conocido, por ejemplo, que tal vez el rey de los indicadores económicos, que es el Producto Interno Bruto, que tiene una utilidad social indiscutible, al mismo tiempo tiene una cantidad de limitantes bien serias respecto a su capacidad para describir la realidad, el bienestar y el progreso de las sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, en el Producto Interno Bruto se incorporan elementos que no necesariamente reflejan el bienestar de las personas. Em, por ejemplo, si hay más, se invierte más en cárceles en una sociedad y más en policías y en armas, pues eso se va a reflejar positivamente en el Producto Interno Bruto, pero eso no quiere decir que la ciudad esté mejor. Posiblemente estaría mejor si no estará de tantas armas y tantas cárceles y tantos policías y tantos candados para las rejas de las casas. Por otra parte, el Producto Interno Bruto podría tener en consideración cosas que no incluye y que son importantes para la vida de la gente. No nos dice si las familias están mejor integradas, si las personas tienen una salud mental mejor o peor. No nos dice si las personas están más seguras, si los niños están desarrollándose en sus capacidades de manera adecuada en las escuelas. En fin, no nos dice si estamos dañando más o menos el medio ambiente. No nos dicen muchas cosas que son relevantes para el progreso y que pueden conducirnos a tomar decisiones inadecuadas si no entendemos los límites del indicador. Y eso mismo ocurre para cualquier tipo de indicador. Los indicadores subjetivos no son excepción. Sin embargo, creo que es bien importante que tengamos muy presente que nosotros podemos identificar por el comportamiento estadístico de los indicadores la medida en que son o contienen ruido. Por ejemplo, eh, los indicadores algunos de los indicadores que mostró Adriana, que tienen que ver con bienestar subjetivo, pensemos, por ejemplo, satisfacción con la vida. Eh, Podría uno pensar que las personas responden cualquier cosa cuando las entrevistamos al respecto, porque de un golpe les pedimos que haga una evaluación de qué tan bien les está yendo en su vida y que en una escala, por ejemplo, de 0 al 10, te digan en cuál de esos niveles consideran que está su vida actualmente. Sin embargo, si uno analiza los datos que resultan de ese tipo de preguntas, se encuentra que es muy fácil encontrar patrones y ver correlaciones. Y uno, por ejemplo, puede darse cuenta que están positivamente correlacionadas las respuestas de satisfacción con la vida con el nivel de ingreso de las personas, con su situación económica, pero no nada más con eso. También nos habla de si está de que hay una correlación entre la satisfacción con la vida y la medida en la cual las personas consideran que tienen libertad para tomar decisiones respecto de su vida, que es algo que no necesariamente eh, vemos en su cuenta bancaria, o si las personas están más sanas o menos sanas, o si tienen mayor participación social o política. Entonces, esto lo que nos lleva es a que, digamos, la ventaja que tenemos de abordar los temas de la perspectiva subjetiva es que no nos limitamos a los estrechos marcos que, por ejemplo, hemos derivado de la teoría económica, que si quienes estudiamos economía en algún momento, podemos recordar que partimos en cualquier texto de microeconomía de la idea de que la utilidad o el bienestar de las personas depende fundamentalmente de precios e ingresos. Entonces, parecería que todo aquello que es relevante para que la gente esté bien se obtiene en el mercado, y eso no es cierto.
Y cuando uno valora lo que es importante para la gente, de repente encuentra que el sentirse integrado a su comunidad es muy importante independientemente de cuánto dinero tenga en el banco. O el que pueda caminar con tranquilidad en la noche en los entornos de donde vive o donde trabaja o donde consume, es también muy importante, ¿no? Y eso, digamos, no cae en el estrecho margen de precios e ingresos. La salud mental, por ejemplo, que es fundamental para que la calidad de vida de las personas sea óptima, pues no cae dentro de esos estrechos márgenes. Y si uno toma en consideración, por ejemplo, lo que podemos nosotros conocer a través de preguntas de carácter subjetivo sobre la presencia mayor o menor de depresión o ansiedad en la población, podemos encontrar elementos que están relacionados con el bienestar de las personas y que solo los podemos conocer si vamos y le hacemos las preguntas adecuadas a las personas. Entonces, hay ruido o no, siempre hay que poner en tela de juicio cualquier idea nueva que tengamos enfrente o vieja. Pero eso no significa que debamos descartarla de entrada. Tenemos elementos para valorar la medida en que hay o no ruido en en las preguntas que podemos aplicar con perspectiva subjetiva y usarlas de manera juiciosa una vez que entendemos sus alcances y limitaciones. Por ejemplo, en la parte de les hablaré algo de las ventajas. Les platico algo de algunas desventajas, algunas cosas que tenemos que tomar con mucho cuidado. Está documentado que las personas que tienen menos educación suelen valorar mejor la calidad de la educación de sus hijos. Entonces, puede haber sesgos en la percepción subjetiva de fenómenos objetivos y es importante que tengamos eso presente. Pero por otra parte, digamos, también hay que estar claros de que no podemos esperar que por ejemplo, acciones de desarrollo relacionadas con políticas públicas particulares o generales no o puedan desarrollarse sin tomar en consideración cómo son percibidas de parte de la población hacia la cual están dirigidas. Y en ese caso, las percepciones respecto de el, la calidad de los servicios públicos de electricidad, de agua potable, de salud, de educación, pues son elementos que tienen que tenerse en el tablero de indicadores de quien está interesado en la toma de decisiones de políticas públicas y la promoción del desarrollo de las sociedades. Ahí la dejo de momento, a menos que hubiera interés en que se ampliara la respuesta. Muchas gracias, Gerardo. Ya hay otra pregunta, varias preguntas más en el chat, pero la siguiente estaba relacionada un poquito con lo que mencionaste ahora al final, y es si realizaron algún análisis de las diferencias entre los objetivos, entre los indicadores objetivos y los subjetivos. Sí, vamos, como les comentaba, estudios. Adriana planteaba la conveniencia y la necesidad de que junto con las preguntas de carácter subjetivo se pongan un conjunto de preguntas que nos ayuden a tener contexto de lo que estamos preguntando. La incorporación de preguntas de contexto nos permiten luego desarrollar análisis de correlación. Y esos análisis de correlación nos permiten darnos cuenta de con qué conectan los temas que estamos nosotros captando en materia subjetiva. Y con frecuencia, pues nosotros queremos tener asideros en relación a estos indicadores subjetivos con indicadores de carácter objetivo para ver cómo se relacionan, ¿no? Entonces mencionaba yo hace un momento algunas de esas correlaciones. Yo les puedo decir, por ejemplo, que para el caso de México hemos podido ver que la satisfacción con la vida está estrechamente correlacionada con las condiciones materiales de vida de la gente. Vemos que las personas que viven en condiciones de pobreza más extrema suelen reportar menores niveles de satisfacción con la vida. Pero también podemos ver que las personas
que reportan niveles más altos de ansiedad o depresión también reportan niveles bajos de satisfacción con la vida. O que las personas que reportan tener problemas de adicciones en su hogar también tienden a reportar más bajo que las personas que no tienen este tipo de problemas en sus viviendas. O aquellas personas que han sufrido de violencia física, particularmente mujeres, tienden a reportar menores niveles de bienestar subjetivo, de satisfacción con la vida, que quienes no sufren este tipo de problemas. Entonces, podemos, a través del poder de las correlaciones y de el que proviene, en este caso, de que tengamos cuestionarios bien diseñados donde no nos quedemos solamente con la pregunta subjetiva, sino que le pongamos un conjunto de elementos de contraste que nos permitan darle más valor en términos de su circunstancia, podemos tener más claridad de los alcances y limitaciones de lo que estamos reportando con los indicadores subjetivos. Muy bien, tenemos por aquí un comentario que me gustaría leer. Dice, tomar información sobre las percepciones es delicado y complicado. Requiere de tener los objetivos y los alcances claros, puesto que invade los sentimientos de las experiencias vividas y expectativas de los informantes. Su contribución es valiosa porque permitirá conocer y proyectar de forma preventiva y a futuro las metas de los indicadores. Eso es por parte de la señora Giladia Guerra. Luego Estamos de tenemos acuerdo con otra ella. pregunta, muy bien. Tenemos otra pregunta sobre este tipo de encuestas. Dice, ¿cabe la opción de preguntar directamente por inflación o por el cambio en los precios que experimentan las personas? Por supuesto que sí. De hecho, les comparto que en la encuesta de confianza del consumidor que realiza el INEGI tenemos 15 preguntas, de ellas las 5 son utilizadas para el indicador de confianza del consumidor y hay otras 10 que desarrollamos entre el INEGI y el Banco de México ya hace más de 20 años de que lo hicimos. Y en esas preguntas exploramos la percepción de las personas respecto de su capacidad para ahorrar, para gastar en la compra de bienes durables como autos o invertir en una casa, pero también les preguntamos su percepción sobre la evolución del crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, son elementos que, por supuesto, uno puede usar para contrastar contra los datos oficiales de inflación y ver cómo se está percibiendo esa realidad que tenemos medida también por otra vía. Y creo que son medidas complementarias. Muy bien. Con relación a los indicadores del marco ODS, una pregunta de Diego González nos pregunta, ¿existen metadatos con metodologías acordadas internacionalmente, así como instrumentos internacionales como las encuestas MIX que ya introducen este tipo de metodología? ¿Las recomendaciones del documento están conciliadas con este tipo de instrumentos? Adriana, ¿quieres comentar? Sí, bueno, sí, de hecho los marcos, todos los marcos, tanto ODS como el marco de bienestar de la OCDE, que fue una de las principales referencias, eh, cuentan con sus metadatos y la idea pues es que nosotros también siempre podamos proveer estos metadatos al momento de generar la, la información. O sea, es importante, o sea, es para poder tener comparabilidad, que es uno de los criterios generales que considerábamos para la construcción de una propuesta de marco de indicadores, es muy importante seguir las mismas criterios tanto conceptuales como metodológicos. Y en el documento se puntualiza pues justamente esta necesidad de utilizar en la medida de lo posible los mismos fraseos, pero muy importante son las mismas escalas de respuesta. Por ejemplo, en el caso de los ODS, son preguntas un tanto dicotómicas, entonces ahí no hay como mucho pierde. Si uno consulta los metadatos, pues puede observar exactamente el fraseo de la pregunta y qué es lo que se está considerando como
población insegura o como población segura, según si te vas por la proporción del sí o del no, pero hay indicadores más complicados como los de satisfacción o como los de confianza que tienen, que ahí sí, digamos, es muy deseable que utilicemos las mismas escalas de medición para que efectivamente sea comparable, porque si no, pues vamos a querer comparar el resultado de un mismo tema, pero que se preguntó de manera diferente. Entonces, pues digo, la misma OCDE lo hace, ¿no? O sea, define sus temáticas en su tablero multidimensional, pero si los países no consideran las mismas escalas, pues no lo puede introducir en sus informes, pues porque no es comparable. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Adriana. Bueno, estamos un poquito en el tiempo, tenemos las últimas dos preguntas y quizás las voy a hacer juntas un poquito para ahorrar tiempo. La primera es, ¿qué tan importante es la redacción de las preguntas en los cuestionarios subjetivos? Si ustedes consideran que la redacción podría influir en la forma en que éstas se contestan. Y la última es de Reina Maribel, dice que... pregunta, ¿se considera el estado anímico emocional que está pasando en este momento los informantes al momento de aplicar entrevistas? Es decir, que sean solo estados de bienestar temporal y no que puedan sesgar la percepción. Sí. Bueno, Si quieres, empiezo, Adriana, y sí, tú muy bien. entras más al detalle, Ujú. pero hay un par de cosas que quiero comentar aquí, que es definitivamente el fraseo importa, y no nada más importa el fraseo, también importa el orden. Eh, por ejemplo, los lineamientos de la OCDE para la medición de bienestar subjetivo eh, reconocen que el lugar en el que incorpores una pregunta eh, puede, por ejemplo, sobre satisfacción con la vida o sobre cuestiones emotivas de bienestar, puede estar influido por las preguntas que acabas de hacer justo antes, ¿no? Si antes se le preguntaste a las personas sobre temas que puedan eh, conducirles a un estado anímico más negativo, por ejemplo, si les preguntaste si perdieron a un ser querido recientemente y luego les preguntas o si tuvieron una separación o perdieron su trabajo y luego les preguntas bien satisfechos están con la vida, pues puede que te respondan niveles más bajos, así lo que les acabas de preguntar antes es algo que les ponga en un ánimo más positivo. Entonces, la recomendación es que comiences con la pregunta de satisfacción con la vida y luego entres a los otros temas para que no generes algún tipo de inducción del resultado. Entonces, eso es importante. Otra cosa que está en la pregunta o en las preguntas que Olga amablemente nos haces o nos transmites es qué es lo que estamos captando en el fondo. De repente, más cómo está mi ánimo en el momento o una, digamos, una disposición de más largo plazo. Y eso también es algo que se ha estudiado a profundidad en el tema de la medición del bienestar subjetivo y nos permite identificar que, por ejemplo, el enfoque de la medición de las emociones, por ejemplo, Adriana platicaba acerca de los balances afectivos. Entonces yo, por ejemplo, tengo emociones positivas y negativas y hago un balance y con eso, digamos, veo si las personas tienen una carga emotiva más positiva en conjunto. ¿Qué balanceo? Puedo estar balanceando, por ejemplo, por un lado, emociones positivas como estar alegre o estar tranquilo. Y emociones negativas como estar inquieto o angustiado y estar triste, ¿no? Y lo que les preguntamos en el cuestionario es qué tanto del día anterior al día de la entrevista dominó esa emoción. Estuvo presente esa emoción en la persona que entrevistaron. Entonces, digamos, cuando pregunto algo así, estoy buscando captar, y de hecho capto, eh,
reacciones de carácter más inmediato y visceral de las personas. Cuando les pregunto qué tan satisfechos o satisfechas están con su vida, les estoy obligando a hacer una evaluación de carácter cognitivo que hace referencia más a las a valoraciones y juicios de lo que debiera ser su vida contra lo que es su vida. Entonces, no nada más conceptualmente son preguntas de carácter diferente con alcances distintos, sino que cuando uno las correlaciona con los indicadores de carácter, por ejemplo, de económico y logro social, uno puede darse cuenta que satisfacción con la vida está más claramente correlacionado con ingreso y estatus social que las emociones, que los reportes de carácter emotivo, que son más respuestas de carácter inmediato a las condiciones del día, digamos. Entonces, otra vez, las variables de contexto nos ayudan a poder tener un mejor entendimiento del alcance de las distintas preguntas de carácter subjetivo que desarrollo o que implemento en un cuestionario que las incluye, pero quiero subrayar, es importantísimo que un cuestionario en el cual captamos información de carácter subjetivo no se limite exclusivamente a información de carácter subjetivo. No, es importante que tengamos así los objetivos contra los cuales podemos hacer contrastes como los que les acabo de mencionar. Entonces, Adriana, si quieres complementar. Sí, brevemente, porque ya nos pasamos de tiempo, pero sí recalcar que el cuestionario efectivamente puede meter sesgo si no está bien diseñado, entonces hay que tener mucho cuidado en un buen diseño de cuestionario, de instrumento de captación para eliminar los sesgos. Y parafraseando a un ex colega del INEGI, el cuestionario es como un conjunto de arbolitos. Y no solamente hay que ver el árbol, sino también el bosque. Y ahí es cuando Gerardo decía, la estructura importa. Importa el orden en el que tú planteas las preguntas. Entonces, es muy importante tener pilotajes previos a lanzar operativos amplios para justamente probar esa estructura para ver si funciona, para medir el cansancio de las personas que nos proporcionan la información. Idealmente, otro tipo de pruebas de diseño para liberar de sesgos el cuestionario sería pruebas cognitivas, para a lo mejor enfocarse un poquito más en el árbol y entonces ver si efectivamente se está comprendiendo la pregunta y no está esta pregunta introduciendo sesgos. Y lo que podría compartirles desde la experiencia, digamos, operativa en campo, es que a las personas en realidad no les llegan a sentirse más cómodas hablando de sí mismas y de sus experiencias de vida y de sus sentimientos y de sus afectos que de reportar focos, ingresos y etcétera. Entonces, pues eso. Muchas gracias a Adriana y a Gerardo por su tiempo, por la claridad en sus presentaciones y en sus intervenciones. Sin duda este es un tema que ha generado mucho interés. Hemos tenido cerca de 170 personas conectadas desde el principio y están todos ahí todavía escuchando. Así que yo agradezco a ustedes y agradezco a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Como mencionamos al inicio, con esto damos por finalizado el ciclo de presentación de los resultados de los grupos de trabajo. Esperamos que haya sido un ciclo interesante donde todos hayan podido aprender y conocer las distintas temáticas y los distintos documentos que se han ido generando en los últimos 2 años de trabajo en la CEPAL. Les recordamos además que en la página web de la RTC están disponibles todos los documentos que se generaron de estos grupos de trabajo, así que pueden descargarlos desde nuestra página. Y nada, los esperamos en el próximo evento que les estaremos dando a conocer a través de sus correos electrónicos, como lo hacemos siempre. Así que tengan todos una muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Olga. Gracias. Chao, que estén Muchas bien. gracias, Olga, y gracias a todas y Saludos. todos de la audiencia.